Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En este programa queremos tratar un tema de actualidad, el llamado nuevo ateísmo y las objeciones en general hacia la fe. Para ello tenemos hoy con nosotros a José Moreno Berrocal, que es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar. Hola José, bienvenido. Hola, me alegro de estar de vuelta con vosotros. Para empezar, ¿en qué se diferencia el antiguo del nuevo ateísmo? Bien, la diferencia tiene que ver con la agresividad. El nuevo ateísmo está buscando convencer a todas las personas acerca de los efectos dañinos que puede tener la religión. De hecho, ha habido incluso otros ateos, que se han quejado de este énfasis que aparece particularmente en una persona como Richard Dawkins. Richard Dawkins incluso está diciendo que no deberíamos, aparentemente, esta es su opinión, educar a los niños en la fe, sino en lo que él llama los presupuestos de la ciencia. En ese sentido, vemos como hay un ataque muy directo, un proselitismo directo a favor del ateísmo. En parte yo creo que esto se debe al hecho de que el ateísmo, por ejemplo, en los años 2005-2006 pensaba que quizás mucha la gente iba a abandonar la fe, y esto no está aconteciendo. Más bien vemos cómo está creciendo la fe, y entonces pues hay muchas personas como Dawkins que aparentemente se están poniendo algo nerviosas. ¿El nuevo ateísmo se ampara en la ciencia para ir en contra de la fe? Sí, efectivamente, ellos están diciendo que la ciencia, tal y como ellos la entienden, pues va en contra de la fe. Pero los orígenes precisamente de la ciencia son cristianos. Tenemos a personas como por ejemplo Michael Faraday, que tiene que ver con los descubrimientos acerca de la electricidad, o James Clerk Maxwell, que tiene que ver con el campo electromagnético, o incluso Simpson, que está detrás del descubrimiento del cloroformo, que fueron personas de fe cristiana. Incluso en nuestros días también encontramos a grandes científicos que son al mismo tiempo cristianos, fervientes cristianos. Por ejemplo, tenemos a Francis Collins, que fue el que encabezó el proyecto para descifrar el genoma humano. Y tenemos a personas como Alistair McGrath, que es un profesor de la Universidad de Oxford, o también John Lennox, que es también un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford. Y tenemos también personas como el científico profesor Andrews, que es una autoridad mundial en el tema de la combustión. Todos ellos son personas que tienen una fe cristiana. Por tanto, pensar que hay una contradicción entre la ciencia y la fe cristiana, pues es algo que realmente no podemos mantener a la luz de lo que es la historia misma de la ciencia y la práctica actual de la ciencia. Tenemos además que darnos cuenta que precisamente la ciencia no puede responder a las grandes preguntas que nos está haciendo la fe. La ciencia puede explicarnos cómo son las cosas, pero no puede nunca responder el por qué son de esa manera. Me gustaría poner un ejemplo para que todos lo pudiéramos entender. Si por ejemplo vamos a mi casa y allí encontramos en la mesa de la cocina un pastel, pues entonces puede venir un cocinero y nos puede decir los ingredientes que tiene ese pastel. También podemos llamar a un químico y haría un análisis de ese pastel y decirnos la composición química que tiene ese pastel. Pero ninguno de estas personas podría respondernos la razón por la que está ese pastel ahí. Quizás es mi cumpleaños y mi mujer me ha comprado ese pastel, o simplemente me gustan tanto los pasteles que en todo momento tengo un pastel ahí. A lo que voy es que no se puede responder desde la ciencia al porqué de las cosas. Para eso tenemos que recurrir, en el caso de la fe cristiana, pues a esa revelación que Dios hace de sí mismo en las páginas de las Escrituras. Por otro lado, si examinamos también la historia de la ciencia, pues descubriremos que la ciencia está siempre en tránsito. Es como un tren que va haciendo paradas en su camino, en su destino. Entonces la ciencia realmente va cambiando constantemente de paradigmas. Lo que un día se nos dice que es una verdad científica verificada, pues encontramos que al poco tiempo ha cambiado ese paradigma. En ese sentido, pues la ciencia nos está enfocando la realidad desde un punto de vista de experimentación. Se van descubriendo nuevas cosas.
Y por otro lado, como pone de manifiesto un libro que acaba de salir recientemente que se titula Sociología de la religión, la ciencia es afectada por aquellos que practican la ciencia. Es decir, el método científico es objetivo, podemos ver que es algo objetivo, y por eso hay avances tecnológicos y científicos, pero muchas veces las personas que están detrás de ese método científico pues tienen sus propias creencias, y por eso podemos encontrar que existan fervientes ateos que son científicos como Dawkins, y que existan fervientes cristianos que no son ateos sino que tienen esa fe cristiana y son igualmente científicos ambos. Después del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11M en Madrid, o incluso los grupos como el Estado Islámico en Siria o en Irak, muchos han dicho que la fe es peligrosa o dañina. ¿Qué puedes decirnos a esto? Bueno, es obvio que no vamos a defender ningún fanatismo. De hecho, podríamos añadir a esa lista que tú tienes, nos acordamos, o podemos hablar incluso en la historia de las cruzadas, o también en España de la Inquisición española. Yo creo que cada religión, cada fe tiene que defenderse a sí misma, no vamos a hacer una defensa general de cualquier fe. Pero lo que sí es también un hecho histórico incontrovertible es que la filosofía atea ha estado también detrás de muchos genocidios que hemos visto en la historia. Por ejemplo, la Alemania nazi, o por ejemplo la Rusia de Stalin, o más recientemente los Jemeres Rojos en Camboya, que eran ateos. Esto no significa que necesariamente toda persona que sea atea esté de acuerdo o vaya a fomentar este tipo de crueldades. De la misma manera, yo creo que debemos que decir que no podemos pensar que el cristianismo necesariamente esté detrás de cualquier crueldad o cualquier barbarie que se pueda cometer en este mundo. Por tanto, en ese sentido, no creo que podamos apelar a esa forma de razonar. Pero, ¿no es irracional creer en Dios? Bueno, en las Escrituras, por ejemplo, en las Escrituras de la palabra de Dios en la Biblia, se nos dice que la fe es siempre una respuesta a la evidencia, es decir, que el mismo Jesucristo no acepta que simplemente podamos creer porque sí, sino que en todo momento y ocasión se nos presentan una serie de evidencias y razones por las que nosotros debemos creer. En ese sentido, el cristianismo tiene todo tipo de evidencias a su favor. Existen evidencias de tipo filosófico, de formas de pensar y de razonar que nos pueden llevar a la conclusión de que existe Dios, e incluso reflexionando sobre la misma creación. El orden de la creación, por ejemplo, llevó al origen de la ciencia, que es el tema que nos ocupa hoy. Podemos hablar también de todo tipo de evidencias históricas que tienen que ver precisamente con la existencia de una persona tan singular como Jesús de Nazaret, su vida, su muerte, sus milagros y finalmente su resurrección de entre los muertos. Y también existe toda una serie de evidencias que podríamos llamar experimentales. Muchas personas mantenemos que hemos tenido un encuentro real con Dios y que esto es algo que forma parte de lo que nosotros pensamos. En ese sentido, pues la fe siempre se apoya en unas evidencias que están ahí para ser examinadas. Yo creo que una de las evidencias más curiosas es el hecho de que si examinamos lo que el cristianismo a través del mensaje de las Escrituras nos está diciendo sobre la realidad, vemos que todas las piezas, si lo puedo expresar así, encajan. Realmente es la mejor explicación, la explicación cristiana de cómo es la realidad, el problema del mal y también la solución a ese problema del mal que pasa por la persona y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, por tanto, creo que si nos molestamos en ver qué es lo que está realmente enseñando el cristianismo, veremos que es una respuesta que puede satisfacernos en todos los sentidos, y por tanto depositar nuestra fe en el cristianismo es algo que tiene que ver precisamente con esa evidencia de que todas las cosas son tal y como las describe la Biblia, que es la mejor explicación posible de la realidad. También me acuerdo de esta frase tan famosa del matemático francés Pascal, cuando dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es que la realidad va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos, y en ese sentido podemos ir al mensaje de la Biblia y descubrir cosas que quizás nosotros no veíamos anteriormente. Por ejemplo, si pensamos en la salvación,
de una persona, podemos decir, bueno, ¿cómo puede una persona ser salva? Y pensamos, bueno, pues si una persona es lo suficientemente buena y hay un Dios bueno, un Dios santo, pues si esa persona hace el bien, pues se salvará. El mensaje que nos trae la Escritura es un mensaje muy sorprendente. Nos dice que todos somos malos y que la salvación no es por ser nosotros buenos, sino porque Dios es bueno y envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. El mensaje de la Biblia es un mensaje que nos desafía, que va más allá de nuestra razón. El hecho de que la salvación es por la gracia de Dios, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios ha hecho a mi favor en la persona de Jesucristo. ¿Alguna cosa más que quisieras comentarnos? Sí, me gustaría referirme a un fenómeno muy curioso, ¿no? Que es lo que yo llamaría el ateísmo práctico. Esto significa que hay muchas personas que te van a decir que sí que creen que existe Dios, pero luego en la forma en que viven uno no entiende que estén creyendo en Dios, es decir, su forma de actuar no manifiesta que realmente crean en ningún Dios. Hay una forma de vivir en la que no se tiene en cuenta a Dios, no se tiene en cuenta lo que Él enseña en su palabra, sus mandamientos, sus promesas de salvación en la persona de Cristo Jesús, y en ese sentido, pues, aunque dicen que creen en Dios, realmente su vida no está sujeta a esa supuesta creencia que tienen en Dios. Por tanto, yo creo que todos aquellos que dicen que creen en Dios también tienen que mirar lo que es el testimonio que Dios nos da de sí mismo en la Biblia, en las Escrituras, y ver si sus vidas responden a esa creencia, porque Dios en todo momento nos está llamando a que, si realmente hemos depositado nuestra confianza en Él por medio de la persona de Jesucristo, pues podamos vivir de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. En primer lugar, descansando, como estamos diciendo, solamente en Jesús para nuestra salvación, y después sometiéndonos al señorío de Jesús en toda nuestra manera de vivir. Por otro lado, yo creo que también hay otro fenómeno curioso que observo, y es el hecho de que muchas personas simplemente conocen a Dios de oídas. Me acuerdo de un pasaje de la Biblia cuando Job viene delante de Dios y le dice, bueno, yo de oídas te conocía, ¿no? Y yo creo que muchas personas realmente no se han acercado a la Biblia, no se han acercado a la palabra de Dios. Entonces, cuando están rechazando la fe cristiana, realmente están rechazando un sucedáneo de esa fe cristiana, realmente están rechazando una versión de segunda mano de lo que es el cristianismo. Entonces yo desafiaría a todos aquellos que nos están viendo a que examinen realmente el fundamento de la fe cristiana, que leyeran la Biblia por sí mismos, que se hicieran una opinión cabal, correcta, adecuada de lo que está enseñando la Biblia acerca de Dios, acerca de Jesucristo y acerca de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es lo más responsable y lo más razonable que podemos hacer. Antes de decir, pues yo no creo en Dios, voy a examinar ese testimonio que hay claro acerca de Él, que es lo que llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Entonces yo desafiaría, como estoy diciendo, a aquellos que nos ven a mirar ese testimonio y entonces a tomar una decisión acerca de si Dios está ahí o no.